Pirática. Editorial Roca Juniors. Capítulo 1, parte 2. El rosa para las chicas. Fuera, algo retumbaba de forma rara en la oscuridad de la noche. Era un ciervo que correteaba por el bosque colina arriba. Desde la ventana se podía ver cómo los copos de nieve caían como jirones blancos. En la chimenea el fuego se iba desvaneciendo poco a poco y ahora en la habitación ya empezaba a refrescar. Pero a Art eso no le importaba. En cierta manera, ella sabía que, a pesar de las palabras de su padre, y de la inamovible puerta y de las selladas ventanas, iba a conseguir salir de allí. Así que lo mejor era acostumbrarse al cambio de clima. De todas maneras, por el momento, lo que había hecho era darle vueltas durante toda la mañana y toda la tarde a aquello que lograba recordar, recuperando del olvido todo cuanto podía. Las imágenes que recordaba eran tan vívidas que parecía que estuvieran pintadas en su mente. Podía ver una a una las diferentes escenas marítimas, días soleados de mar en calma, días en el que el reflejo del sol bañaba los mares de un color verde turquesa y otros en los que el cielo se teñía de negro y lanzaba astutos relámpagos que destrozaban los mástiles mientras las olas golpeaban velozmente. Entonces el barco empieza a tambalearse bruscamente, de un lado a otro, como si quisiera tirarla por la borda. ¿Acaso Art se había asustado alguna vez? Quizás tan solo una. Uno de sus recuerdos más vívidos era este. Molly la tenía acurrucada entre sus brazos cuando solo tenía 2 o 3 años. «¡Mira qué espectáculo!», gritaba Molly. «¡Mira qué maravilla!». Y después continuaba. «Jamás temas al mar. Es el mejor amigo que las personas como nosotros podemos tener. Mejor que cualquier tierra firme, por muy hermosa que parezca. Respeta el mar, eso sí, pero jamás pienses que las acciones del mar son crueles o injustas. Son las personas las que son crueles e injustas. El mar es tal y como lo ves. Y este barco tiene mucha suerte, pues se lleva muy bien con el mar y ambos saben muy bien cómo tratarse el uno al otro». Fue entonces, en ese preciso instante, cuando una enorme ola color turquesa inundó la cubierta del barco. De repente empezaron a izar las velas y la tripulación de Molly empezó a agarrarse y a balancearse como si fuera un grupo de monos por los mástiles. Art y Molly estaban empapadas, y Molly le decía a su hija: «Y aunque naufraguemos y nos hundamos en las profundidades del mar, tampoco a eso debes temerle, pues aquellos a que el mar retiene consigo duermen entre sirenas y perlas en reinos sumergidos. ¿No te importaría, verdad, cielo?». Pero el barco, que supuestamente tenía suerte, aún no. Aún no es la hora de pensar en eso. En lugar de pensar en eso, Anne recordaba los fascinantes continentes y las apacibles excursiones en tierra firme. También lograba recordar blancas casas con grandes columnas a las que eran invitadas por los gobernadores de ese o aquel lugar, quienes intentaban complacerlas por las riquezas que los piratas les habían traído y les invitaban tanto a Molly como a su tripulación a una cena o un baile en su honor. Art solía sentarse en un sillón de terciopelo mientras contemplaba a su madre, quien en esa fiesta lucía elegantes brazaletes y abalorios y vestidos de color escarlata o turquesa, dando vueltas por la pista de baile con esos gobernadores o con otros hombres de su misma calaña. Los manjares que servían eran exquisitos y los helados deliciosos, e incluso el centello del champán recién servido parecía una llovizna de diamantes. Mientras, en la terraza cubierta de palmeras y de estrellas relucientes, la elegante tripulación de Molly se dedicaba a robar besos a las más prestigiosas damas. Todo el mundo quería a esos piratas.
Todavía podía recordar las calurosas bienvenidas acompañadas de aplausos y ovaciones que recibían allá donde desembarcasen, y cómo no, los cofres en cubierta desbordante de joyas, monedas, rubíes, esmeralda y oro. Ahora era el momento de pensar en las batallas que libraron en alta mar. Bueno, de hecho, también habían sido bastante provechosas, pues luchaban contra embarcaciones de gobierno de países en los que eran bien recibidos, o más a menudo contra piratas rivales que perseguían a la famosa embarcación de Molly. Su navío se llamaba La Inoportuna Forastera, y era como un pequeño, astuto y escurridizo galgo, a pesar de sus altísimos mástiles. El tipo de embarcación era como un enorme barco de vela, parecido a una carabela, una embarcación mercantil que necesitaba de grandes velas para transportar el cargamento lo más rápido posible. Pero Molly había robado el navío gracias a uno de sus trucos, y ésta parecía amarla por ello. Se convirtió en una embarcación con suerte bajo la siniestridad de su nombre, y obviamente, al igual que Art, la embarcación disfrutó mucho más siendo pirata. Oh, cómo olvidar la bandera. Art la recordaba perfectamente. En un principio era la típica y temida bandera de Holly Roger, una calavera blanca y unos huesos cruzados sobre un fondo negro. Pero más tarde, Molly, una de las pocas mujeres que capitaneaba una tripulación pirata, decidió cambiarla. Y vaya si lo hizo. Cambió el negro por el rosa intenso, el rosa, para las chicas, y la calavera y los huesos en vez de blanco, de color negro. Después de esto, toda la tripulación y todo el mundo que navegaba por los 7 mares empezó a llamar a esta bandera la Holly Molly. Y así, mostrando una bandera con calavera y huesos rosados sobre un fondo rosa, la inoportuna forastera conquistaba puertos extranjeros que la recibían con una oleada de aplausos y flores. En cambio, cuando estaba en alta mar, con embarcaciones enemigas que intentaban acercarse mientras los cañones retumbaban, con balas de cañón y cenizas que dividían el aire en el océano y con nubes de humo como nata sucia, se zambullía en el agua como un pato, se sumergía un poco a poco para después escapar volando sana y salva. Y en sus aventuras, la inoportuna forastera atacaba flotas enteras de buques mercantes, a veces sola y en otras ocasiones acompañada por alguna o todas las embarcaciones de la flota de Molly, unas 15 o 20. Art podía advertir perfectamente el sonido de las flautas y los silbidos, de los berridos y las trompetas y el estruendo de los tambores que la banda pirata de la inoportuna tocaba lo más fuerte que podía para asustar a sus presas. Mientras tanto, se podía sentir el retumbar de las pistolas y el ensordecedor sonido de los cañones estallando, pero solo disparaban para dejar inutilizada la embarcación a la que atacaban, jamás para hacer daño a la tripulación enemiga. Y si alguno de sus enemigos decidía rendirse ante el ataque, Molly trataba a aquellos que había robado muy educadamente, como también lo hacía su tripulación, a quien Molly tenía prohibido comportarse de forma burda o violenta. Art recordaba a Molly inclinándose hacia una jovencita y diciéndole: «¿Y este topacio, dime, pertenecía a tu amado padre? Si es así, quédatelo, es tuyo». Pero si, por el contrario, se desencadenaba una batalla, Art recordaba a Molly con elegancia y soltura, con su alfanje brillando como una aguja de plata. Con él golpeó la espalda de un hombre que osó desafiarla, se la quitó de las manos y después le arrancó con su sable todos los botones de los pantalones de forma que se le cayeron hasta los tobillos. Después de todo, el barco volvía a balancearse, pero esta vez por culpa de las carcajadas de quienes habían presentado tal espectáculo.
una maliciosa y perversa broma, desde luego. Un barco con suerte, con tanta suerte como la de Molly, quien se había ganado el título más preciado de capitán pirata, a prueba de balas. Así era, indestructible y afortunada, una vida maravillosa. Y ahora, por fin, Art había logrado llegar a regañadientes al día en que sus vidas dieron un vuelco y dejaron de ser tan maravillosas. El día en que la inoportuna forastera se hundió. Art, a sus 16 años, cayó profundamente dormida ante la chimenea fría. Había soñado con ello. Había soñado con la escena final, con el desafortunado día en el que ella tenía tan solo 10 años. Fue así. Art estaba sentada en la cubierta de la inoportuna forastera, mientras observaba estupefacta a Molly, con sus habilidades de pavonearse y bajando por los mástiles central. Art también podía subirse por todos los mástiles del barco, y además podía ayudar a clavar clavos y a izar o arribar las velas. Art, como todos y cada uno de sus tripulantes, conocía el barco de arriba abajo y de izquierda a derecha. Era su hogar, era su mundo. «Alguien nos está persiguiendo», advirtió Huckleberry, a quien de repente Art podía ver de forma impecable y clara en sus sueños. Era el primer oficial del capitán. Huckleberry nació en Canadá. Cojeaba de una pierna y tenía el cabello canoso a pesar de su juventud. En ese entonces no mucho mayor que Art ahora. Pero en el sueño, que era el pasado, Art tan solo tenía 10 años, y Huncon parecía bastante maduro. En su hombro había algo posado, algo de colores vivos y llamativos, y también un poco sucio. Las velas estaban izadas y los mástiles desprendían una blancura jamás vista. La inoportuna navegaba a toda máquina hacia un viento favorable, pero en el horizonte Art ya podía divisar la forma de una segunda embarcación, su perseguidora. En el sueño, también en el pasado, la apariencia de esa segunda embarcación era vaga, como un agujero humeante que rompía con la armonía de los rayos del sol. ¿Sus velas eran también oscuras? «¡Preparad los cañones!», ordenó Molly a Huncon. Molly se acercó a Art y le sonrió. Molly no emanaba temor, y Art tampoco. De hecho, Art se levantó de un salto y corrió hacia el entrepuente para contemplar las 5 bocas de cañón que se balanceaban en sus posiciones y cómo sobresalían de las cañoneras. Las escotillas de la cubierta estaban abiertas, y Art aún podía ver a su madre dando zancadas de un lado para otro, escuchando su voz y la de Huncon. Después, Sal Walter, un joven pelirrojo, empezó a empujar a Art detrás de las escaleras de forma amistosa y afable. «Vete con tu madre». Siempre la trataba como una niña, a pesar de que él tan solo era 2 años mayor que ella. Pero Art no se lo discutió y obedeció, pues en las batallas nunca había tiempo que perder. De nuevo en la cubierta superior, escuchó a Huncon decirle a Molly: «Esa embarcación es la enemiga. ¿Lo ves? No tiene la bandera, pero cada vela negra lleva dibujada la calavera y los huesos cruzados». «¿Qué es eso que tiene en el hombro? ¿Una fregona de plumas? Ah, no, está vivo y además vuela». Art, con 10 años, sabía que eso era un pájaro. Con 16, en sus sueños, aún estaba perpleja, pero de todos modos obedece, y a continuación oye a Junco decir: «La enemiga jamás se rinde. Quiere el mapa del tesoro, Molly». Ciertamente, la enemiga estaba muy cerca,
y ya se sabe el porqué. El barco oscuro navegaba imperturbablemente por el océano con las velas orientadas favorablemente y con un aspecto amenazante. Sus maniobras son nítidas y esmeradas. Empiezan a tronar las pistolas. Fuego. Art está sentada a horcajadas en el único cañón superior de la cubierta, la duquesa. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no debería estar ahí? Quizás había subido hasta allí para tener una mejor vista. Intentan dar media vuelta para atacar a la enemiga y así devolverle los cañonazos. Y después de toda parte llega no otro cañonazo o estruendo, sino un sonido seco que desemboca en un silencio sordo y ardiente. Un ardiente silencio y un vacío frío. Entonces Art abrió los ojos. Y se halló sentada en una silla y aún entrecerrada en su nueva habitación de la Academia de Ángeles para Señoritas. No era un cañón, pero otro ciervo estaba revoloteando en la oscuridad del bosque. Más tarde, cuando Art tenía 10 años, al despertarse en una cama de sábanas recién lavadas y planchadas, tan sumamente arropada que difícilmente podría moverse, alguien le había dicho que su padre la había rescatado. Art ahora se acordaba del severo Landseer Wenderhaus. A sus 10 años fue la primera vez que lo vio, pues desde que era bebé no había sabido nada de él. 6 años antes, su padre ya tenía ese terrible aspecto. La miró enfurecido y le dijo: «Perdónala por los pecados de su madre». En ese entonces, Art no podía entender cuáles eran esos pecados, pues no se acordaba de ningún pecado ni de nada hasta ese preciso instante. Más tarde, la envió aquí, a la Academia de Ángeles, donde solo había aprendido que su madre era una mala mujer y que había muerto. Eso era todo. Hasta hoy, Art no había podido recordar a su madre Molly. Algo estaba revoloteando y repicoteando en la sencilla ventana de la habitación de Art. Art miró fijamente mientras cogía la vela, cuya luz cada vez era más tenue. Era de los mismos colores que los vestidos de baile de su madre, escarlata y verde turquesa. ¿Qué era eso? ¿Algún pedazo de tela? ¿O quizás algún juguete? Mientras los copos de nieve seguían cayendo, el desconocido objeto salió disparado hacia el lado contrario y desapareció. La duquesa había estallado. La enemiga había agujereado a cañonazos el barco y éste se había hundido en las profundidades del océano. La madre de Art ahora yacía con su barco y su difunta tripulación entre sirenas y perlas, para siempre. Un ruido alarmante y extraño abarrotó la habitación. Parecía que los ladrillos que aguantaban la repisa de mármol de la chimenea cobraban vida y se movieran. Art daba vueltas por toda la estancia y estuvo a tiempo de ver algo de color negro que hacía estallar una mancha de hollín y mugre por encima del fuego. Fui directamente hacia ella. Unas alas se sacudieron sin sentido alguno, quitándose el hollín. Empezaron a dejarse entrever pequeñas manchas de colores, verdes y rojas. «¡Piezas de 8!», gritó el pájaro. Era el inconfundible loro de Molly Fight, capitana de la inoportuna forastera. «¡Piezas de 8!». «Mi madre me sacó de allí», murmuró Art mirando al loro, que agitaba las alas y graznaba. «Ahora lo recuerdo. El bote pequeño me metieron ahí, justo antes de que la inoportuna se hundiera. Solo me metieron a mí, solo a mí». «¡Piezas de 8!», insistió el loro. Después se dio la vuelta
y voló por la chimenea. Art abrió los ojos por tercera vez, aunque realmente era la primera de verdad, y se encontró sola y sin el loro en la oscura y ya gélida habitación. Ni un solo sonido, excepto el tic-tac del reloj de la repisa de mármol. A duras penas se dio cuenta de que faltaba un cuarto de hora para la medianoche, para que empezara el día de Navidad. ¿Acaso había soñado que el loro había descendido volando por la chimenea porque quizás pensó que era Papá Noel? ¿O quizás tan solo necesitaba algo que le recordara la chimenea? Esta conducía directamente al tejado, pasando por las habitaciones de toda la mansión. Seguro que se podía trepar y trepar hasta llegar arriba del todo y luego empezar a bajar. La academia era una mansión de 4 plantas, con muchas esculturas y adornos de piedra que resultarían muy útiles a la hora de trepar. La mugrienta y negra chimenea tenía peldaños dentro, para facilitar el trabajo de los desollinadores. Para una jovencita que, desde pequeña, había recorrido de arriba abajo todos los mástiles de un barco pirata, esto era una pequeñez. Art solo se preguntaba con lo fácil que le habría resultado introducirse en el diminuto espacio de la chimenea. ¿Cómo podía ser que no había pensado en eso antes hasta que se le apareció el fantasma de un loro para mostrárselo? Ahora, en la habitación vacía, el nombre que había escrito con el atizador de la chimenea aguardaba en la pared. Pirática.